Este es un tema para debatir. Comienza la entrevista en el Sonar Global. Son las 7:35, estamos haciendo el Sonar Global de hoy y quiero mostrarles este libro que tiene una portada con un dibujo bien bonito. Es el nuevo libro, la nueva novela de Alberto Fuguet, Ushuaia, un destino melodramático, una historia de una madre y su hijo, pero también la historia de ella, la historia de él, que hablan por separado, y de otras voces que hablan también en este libro. Entonces, como que de un barrio, una ciudad, un mundo. ¿Cómo estás, Alberto Fuguet? Bienvenido. ¿Es Muy tu bien, novela encantado. número cuánto ya? Perdona, perdí la cuenta. No, el otro día averigüé. Sí. Bueno, si llamamos novela, lo que se llama novela, hasta la Sí. novela 10. La 10. Claro, hay otros libros, hay libros Desde de Mala cuentos. Onda, la primera. No, bueno, sí. Mala Esa Onda es la esa primera sería la novela y uno, es ¿no? el segundo. Claro. Claro, Mala Onda es mi segundo libro, mi tercer libro, pero Claro, mi primera novela. la primera novela, Claro. ya. Yo decía, es una novela de voces, como se le llama, ¿no?, en el mundo de la literatura. Ujú. Eh, Yo lo digo más un collage. Bueno, pero hablan Ya. varios aquí. Sí, Entonces, distinta gente. la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hace un escritor para lograr tantas voces distintas? Van algunos personajes como agarrando vuelo solo, Sí, o otros, sea, otros que desaparecen, no sé. ¿Cómo, Yo cómo creo ocurre todo que tiene esto? que ver un poco como deduzco, como lo hace un imitador. Es como empezar a pensar en quién te estás inspirando. Básicamente es pelar. Ah. Pelar con el lápiz, yo creo. Ya, pero... O sea, por ejemplo, cuando no sé, tú hablas a hay- través de otra persona, necesitas como entrar un poco en la identidad de esa persona, ¿no? Y Claro, pero también es creo... verdad lo que dices de imitador, porque tienes que interpretar a alguien. Claro, pero también por la boca muere el pez. O sea, si alguien se queda pegado con ciertas palabras o usa cierta estructura, Ya. también va poco a poco hablando, va mostrando su interior. O mostrándole el hacha. Bueno, el libro trata de profesionalizar el pelambre. O sea, aquí la idea es como que la gente hable tal como hable. De hecho, hay un periodista que está entrevistando a varias personas, que el que graba las voces, y se ve todo lo que le dijeron, no lo que publicó. Porque siempre todos dicen, no publicas esto, entre nos, y esa es la parte más sabrosa. Es mucho más divertido el off que el on. Y en ese sentido, este es un libro como en off. Ya. Y cómo se canaliza, yo creo que eso, uno empieza a pensar, a recordar, y es como diciendo, ya, ¿cómo hablaría esta persona? Y más allá que te caiga mal, empezás a reírte, como diciendo, esta persona diría esta cosa. Pero tienes que esperaría explorar un poco en esos personajes, en gente parecida a esos Sí, sí, personajes, por supuesto. pensar en alguien que Sí, conociste, bueno, que evocar siempre- otros. siempre, sí. Siempre es así. Ya, esta vieja se parece a tal persona, a tal periodista. Esta se parece, tiene algo la Toto Romero. Esta mina tiene una suma de mujeres que yo he conocido. Este tipo es como un zorrón. Entonces uno va anotando. De hecho, muchas veces tienen los nombres originales de las personas. Y tienen cosas de ti, por supuesto, también. Y también tienen cosas a mí. Sí. También te gusta el pelambre. Supongo que Te sí. a ti- entretiene, por bueno, lo menos, ¿no? Estudié periodismo. Bueno, claro, Estudié entretenido el periodismo, pelambre, estudié ¿no? periodismo. Bueno, y más allá de entretenido, yo de verdad creo que es de ahí donde salen las verdades. O sea, el pelambre también es información, es lo que no se atreve a decir, lo que se dice en la espalda, en secreto. Y sí, es raro, no sé si soy la persona más peladora, pero supongo que si alguien te dice peleemos, yo démosle. ¿Verdad? Oye, Alberto Fuguet, pero bien, tú explicas un poco cómo ocurre todo esto, ¿no? Cómo se llega a las distintas voces, Ujú. pero... Y dices que, bueno, por el pelambre, pero al margen del pelambre, alguien podría imaginar que esto es una novela así como liviana, superficial de pelambre, pero yo creo que no, que es una novela muy profunda, porque habla de cosas que tienen que ver con, bueno, la relación entre una madre y su hijo, Sí. pero con otras también. ¿Qué te interesaba explorar en esta novela, en términos de qué emociones, qué experiencias? Bueno, muchas, pero lo primero me interesaba, me parecía que no sé, yo no lo había hecho y después me di cuenta que poco lo habían hecho. El lazo madre-hijo. El otro día estuve googleando películas de madre-hijo y aparece como Mi Pobre Angelito, por ejemplo. Y cada uno dice, es verdad, pero a la vez no es verdad. O sea, no es la historia realmente de una madre y un hijo. Es la madre e historia- hijo, hay hartas madre es e la- hija. Hay mucho más madre-hija. Muchas. Muchas. Y Y hay más padre-hijo. padre-hija O padre- también, ¿no? Y hay un poco más de padre-hija. No sé, Valor Sentimental, que acaba de estar nominada que Ahí como está. una Y gran también- película de padre e hija. Y me doy cuenta que en esos vínculos hay historia suficiente o más que en un romance, que en un jefe policía. Es un vínculo y está poco explorado.
Y en este caso es medio tabú, porque siempre la madre tiene que ser como buena, o está la idea de que la madre es abnegada, que no hay madre mala. Y yo tengo mis dudas. ¿Ah? Aquí la madre no es mala nada, pero es humana. Está llena de fallas, de excesos, es carnal, es erótica, y no deja hablar al hijo. Y el hijo tiene que hacer un poco el rol de marido. Que eso yo creo que es el gran secreto no contado de las relaciones humanas. Que cuando no hay un papá, el hijo hombre tiende a cumplir el rol del marido. No en el sentido literal, pero en el sentido de apañar, escuchar, ¿cuál es la palabra? Contener, y ir desde el home center o como en este caso, en este libro, ir de vacaciones. Es interesante eso, sobre todo pensando que Chile es un país que está lleno de madres con hijos Sí. solos, digamos. Claro, y el otro día alguien me decía, oye, lo que pasa es que Chile es un patriarcado, es como, ¿será cierto? O sea, ¿no sería bueno como redefinir el término? Mi impresión es que es más un matriarcado. Yo me acuerdo cuando chico yo leí un libro de Sonia Montesinos que se llama Madres y Guachos. Y el primer chico guacho, tú sabes quién es, ¿no? O'Higgins. Sí, bueno, seguro que hay antes, ¿no? Pero claro, O'Higgins, el padre de la patria, no... El padre de la patria no tiene padre, por así decirlo. O en el caso de él sí tiene padre, pero lo quería reconocer y se hacía un poco el leso, ¿no? Que era Ambrosio O'Higgins, ¿no? Sí. Y a partir de ahí hay algo muy poderoso entre madre e hijo, y el hijo tiene que... entre la culpa, la madre espera mucho del hijo, pero también le dice que ojalá que no salgas como tu padre. Bueno, y en este caso ella es argentina, también le interesa mucho que no tan chileno que me saliste, porque le da como lata que el hijo sea chileno, porque ella también considera que Chile no es un país perfecto, y a cada rato le dice como, deja de ser chileno. Mencionaste la culpa, y la culpa está súper presente en esta historia, ¿no? Porque es una historia dramática. Claro, la historia de un chico que se pierde, que un chico que se pierde, y ahí se expresa algo que es de la madre, pero también que es de los padres en general. La culpa paterna, la culpa materna, la culpa de los progenitores respecto de unos hijos que viven vidas que, bueno, no necesariamente terminan desaparecidos o muertos o lo que sea, pero que también pueden estar en una zona de peligro, claro, de preocupación, de soledad, de abandono. Absoluto, y también no todos los padres pueden hacerse cargo de todo tampoco, porque los Dijo hijos que es también una realidad, claro, porque los hijos que también tiene mucha actualidad. Claro, y los hijos también, bueno, está el tema de la salud mental, pero también Bueno, el hijo o los hijos tienen el derecho, sí, necesitan tener su vida privada. Estaba pensando en la serie Adolescencia, por ejemplo. Claro, ya, mira, donde gracias. Donde se manifiesta, digamos, una relación padre-hijo. Y muy cercana, porque viven en la pieza al lado. Y con la culpa muy presente. Sí, y muy cercana y a la vez muy lejana, ¿no? Porque el chico era como perfecto, ¿te acuerdas? En adolescente. Era un chico que no iba a fiestas, o no le ganaba a nadie, era como no tenía polola, casi no tenía amigos, y sin embargo tenía una media vía secreta interior y terminó siendo... Sí, bueno, tenía... Hay alguna conexión con eso, ¿no? Sí. Muy clara. Ahora, estamos hablando de una relación madre-hijo, de la maternidad, de esa maternidad que tú dices es imperfecta, en una época en que en Chile las mujeres no quieren ser madres. Ahora, allá. O sea, no sé si cacháis, pero hay una cantidad de datos que son, digamos, que llaman a la alarma. Que estamos en un algoritmo que solo estamos condenados a desaparecer. Pero es interesante mirar eso de por qué las mujeres no quieren tener hijos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, también, yo creo que ahí yo no me siento experto, Pablo, pero uno de los temas acá es... bueno, yo no escribo libros pensando en los temas. Escribo libros y después aparecen los temas. Claro. Pero sí creo que aquí ella tiene que tomar varias decisiones, como... ¿Qué hacer con un hijo que ella no quiere tenerlo? Porque ella no lo esperaba. Ella viene a veranear a Chile a ver el Festival de Viña, quiere ver a María Conchita Alonso en el festival y termina embarazada. No hay mucho spoiler, hay mucho drama, pero en 2 palabras eso. Entonces lo aborta y ella empieza a dudar. Lo aborta, vuelve a Argentina embarazada, ¿cómo va a explicar? Y después decide darle una opción, pero no es capaz de darle una opción. Entonces va analizando... Y después, claro, el hijo es muy, muy importante para ella, pero también es como, no sé si ella realmente lo ve. Oye, parte de la historia ocurre en Maipú. Sí. En la comuna de Maipú, año 2000, ¿no? Inicio del siglo. En realidad yo creo que ocurre, ahora que lo pienso, desde el 90 adelante, o del 88, cuando se va a vivir a Maipú, cuando él es muy chico, pero claro. Exacto.
Claro. Es lo que llamamos comienzo de siglo, que es el Es comienzo verdad. de este siglo. Pero agarra un periodo de tiempo en que Maipú crece. Sí. A ellos les toca el crecimiento. Pasa de Exacto. pueblo o Sí. de comuna adyacente, no sé cómo se llamaba. ¿Cuán familiar te es una comuna como Maipú, Alberto Fuguet? Mucha, creo yo, porque primero yo iba mucho a Maipú cuando quedaba muy, muy lejos, porque solo se podía ir en micro. Yo iba a estudiar allá, porque una compañera mía con que yo hacía la tesis, con que me llevaba muy bien, la chica Mulet, que es periodista, había que tomar en la micro en Pajarito y pegarse todo el pique, y uno estaba en Maipú y Era otro como ir al venía- campo. Claro, y uno allá no podías tú devolverte, ¿cómo no? Es como el último tren. Sí. Y después efectivamente se llenó, me llamó, fascinó, que Maipú se fue llenando de malls, de cines, de cable. Fueron los primeros de las comunas que estaba más cableada que nadie. De comida rápida, el primer Pizza Hut, primer como Domino's Pizza, Blockbuster. He ido a muchas ferias de libros y después poco a poco fui conociendo muchos lectores. Pero el verdadero motivo que yo aposté por Maipú es que yo me quería en un suburbio, en Encino, en California. Y yo siempre me he sentido que soy suburbano, nunca me he sentido realmente de la capital. Y cuando me di cuenta que, yo soy de Maipú a nivel metafórico. De Maipú californiano. Claro, en el Maipú la idea de no ser de la capital, no vivir cerca de la moneda, no vivir cerca de la taquilla, digamos. ¿Es muy distinto ser del suburbio gringo? O ser de Maipú. ¿Mm? O sea, yo nunca, o sea, por ejemplo, yo aquí... A ti te decían el gringo, Fuguet. Así, pues. Sí, pues en la universidad. Y dos, yo en Estados Unidos yo era muy chico, pero no era tan chico, pero era chico. Pero sí siento que si me hubiera quedado en California yo no hubiera pertenecido como a una especie de elite. O sea, yo te conozco a ti, conozco a los medios de comunicación, me encontré con Axel Casilla a la salida, ¿me explico? Cuando yo, en el suburbio donde yo vivía era como que el mundo, el poder estaba muy lejos. Los artistas estaban muy lejos, todo estaba muy lejos. Lo que también te da una gran oportunidad de solo vivir, ¿me explico? Que los problemas son otros, andar en bicicleta, pololear, escuchar música, lo que sea, ¿no? Y aquellos que están interesados en la cultura tienen que tomar la decisión de si escapar, o ir a la Blondie o no, en el caso de Chile, o decirse abandonar la comuna para venirse a la ciudad, a pesar de que la ciudad es parte, ¿no? Claro, ya es cada vez más Pero parte. claro, pero a mí me encanta incluso la idea, como toda ciudad grande del mundo, casi todas tienen edificios, los capitales. Y se ven se ven de los suburbios. Como algunos sueñan como diciendo, algún día yo voy a vivir Voy a en el llegar a centro. los edificios. Y ahora es loco, viste que la tercera ciudad la tercera comuna de Chile más grande es Santiago, cuando era la comuna más abandonada hasta hace poco. Y claro, hay gente que sí quiere estar donde están los edificios, como la idea como de Manhattan, y otros que no, ¿no? Y Bruno, claro, Bruno está oscilando, a pesar de lo chico que es, viene a los talleres literarios a Providencia, Claro. y sabe que aquí está como los emo, aquí figuran los chicos que circulan por el diario de Eva, y que de alguna manera Santiago es un poco más loco y más permisivo que lo que sería supuestamente el barrio de Maipú. Alberto Fuguet, ¿es verdad que la idea de esta novela surge de un viaje con tu madre? Sí, ¿Sí? totalmente. ¿A ese mismo lugar, a Ushuaia? No, a Ushuaia no, fuimos a Puerto Natales, pero la idea Pero también era digamos, Sí, la idea era a la Patagonia. a la Patagonia, y la idea era como ver si podíamos llegar a las Torres del Paine. Ajá, ya. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? Fue no tan loca como esta, pero de alguna manera eran cosas parecidas. O sea, sobre todo unos motivos que yo quise contar el cuento y pararlo, el cuento como con que se inicia la novela, que como que da un poco como de pena o da como llorar, era que en la vida real la vida no es tan... Eso ocurre en los cuentos. O sea, mi mamá en Ushuaia no habló de su vida, no contó los secretos que iba a contar, no se puso más blanda. Mi mamá al revés, a medida que se acercaba el fin se ponía más dura, solo hablaba mal de la gente, solo fumaba más y solo decía como, oye, te quiere venir a ver fulana de tal. Esa tal por cual que se metió con ese weá. O sea, como que uno pensaría que se iba a ir perdonando, Claro. ablandando. No. Entonces existe No fue así. No, pero yo creo que mi mamá no es la única persona. O sea, como que no, Sí. no porque uno va a Isla de Pascua, uno va al norte, uno va a Cancún, solo surgen epifanías, ¿no? Claro, se reencuentra con Claro, el- no porque es el año nuevo, vamos a llorar y vamos a contarnos, o no porque tú cumpliste tantos años de matrimonio, como que eso, a eso se dedican las historias, a eso se dedican nosotros, pero en la vida real la gente no se abre tanto, a la gente le cuesta mucho abrirse. ¿Y tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cambiando? Porque tú dices, mi mamá
cuando iba poniéndose más vieja se ponía así No, más no, dura. mi mamá se murió. O sea, mi mamá le dio Por eso cáncer, digo. le dio cáncer y se Pero murió. se iba poniendo más dura, dices tú. O sea, uno pensaría que un cáncer y acercarse a la muerte la Claro. iba a poner más blanda. Lo puso Pero más en tu dura. caso, porque los hijos también vamos cambiando nuestra perspectiva de nuestras madres. Vamos Bueno, teniendo supongo- relaciones que cambian, ¿no? Vamos, no sé. También puede pasar eso, que uno la va aceptando o a lo mejor se va intensifiando digamos, o sea, esa distancia, esa diferencia. Yo creo que el libro, el otro día en un lanzamiento me preguntaron que por qué el libro no está dedicado a ella. Y dije, ¿por qué no se lo merece? Porque después pensé que era un poco duro decir eso. Sí. Pero yo creo que a mi mamá le cargaría el libro. O sea, mi mamá, yo creo que a lo mejor yo no me hubiera permitido hablar tan mal de alguien así. Ya. ¿Y tu mamá qué opinaba de tu literatura? No le gustaba. No. No le gustaba. Nada. Pero así como el cura Valente. Parecido. Ah, O sea, a ella le gustaba que yo publicara libros, que Ya. salieran en los diarios, que tuviera un nombre. ok. Le gustaba como una cierta, como que subía de pelo el nombre de la familia un poco. Tampoco le gustaba que me pelaran, como que no entendía que la cosa era con guitarra, ¿no? Ya. Pero un día le dije yo, tú siempre me hablas de los recortes que en esa época no salía en vía social o en lanzamiento, decía que dije saliste en tal libro, en tal. Y dije, tú nunca siempre me preguntas por mi ropa, me comentas la ropa, los anteojos y no de mis libros. Me dijo, es que mis libros no los leo, no me gustan. Y claro, después me di cuenta no le convenía, porque no le gustaba, porque en el fondo salían secretos y cosas de mí o de ellos, de la familia. Claro. Reconocía cosas ahí de la Probablemente, historia. claro, y después me di cuenta que uno de los libros, a mí, Mala Onda fue un libro que fue muy odiado en mi familia, que les cargó harto. No solo en tu familia. Ah, no, sí. Ah, sí. Bueno, por la familia, uno va a la familia, claro, el país es tu familia, ¿no? Bueno, Sí, ahora, sí. bueno, todo eso que Pero estás yo no me di diciendo. cuenta ahí. O sí, sea, ajá, sí, pero sí, todo sí. eso que estás diciendo tiene que ver con que Y mi mamá tiene algo de Leticia de ser mala leche. del personaje del libro. Sí, Ya. de ser mala leche. de pelar, de estar amargada, y a la vez tener un cierto humor, ¿no? Y fumar y cosas así. Ya. ¿Te choca un poco? ¿Te parece que estoy... No, ya. esto está muy entretenido. Te iba a ¿Qué quieres preguntar, que te diga, lo Pablo? que pasa es que escribir Sí. tiene que ver con eso. Claro, tiene sí, que sí, ver sí, con, sí. en el fondo, no siempre se logra, debe ser difícil, y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se hace para precisamente tocar esas cosas que son difíciles de hablar, ¿no? De una Bueno, familia, a lo mejor o de soy una a lo familia mejor, más grande, como tú claro, dices, ¿no? Que el a país lo- es mi familia. A lo mejor en este caso fui cobarde, porque a lo mejor este libro lo saqué ahora Sí. y no hace 20 años. Sí. Pero también creo que tiene que ver con procesos, con distancia, como dices tú. Y me di cuenta que cada vez iba conociendo más amigas o mujeres que iba conociendo, jefas, colegas, etcétera, que yo las conocí como adolescentes, buenas para jalar o buenas para meterse con amigos míos, y después se fueron transformando en madres. Y te iban contando y uno sigue siendo amigos. Entonces yo dije, sería interesante mezclar las dos. Como diciendo, es madre, tiene hijos de 20, pero yo la conocí. ¿Ah? Entonces no es como que estoy acusándola con un dedo acusatorio, sino la mujer y los hombres son mucho más complejos que solo ser padre. O sea, la gente es madre, amante, hermano, empresa, en este caso empresa pyme, tiene una farmacia. Sí. Entonces me parecía interesante meter a la madre con el deseo. Siempre las madres Sí. están como lavando los platos nomás y llorando y esperando que el hijo llegue de la fiesta. Hay algo también que tiene que ver con las Y relaciones. quizás eso parece que me está llamando la atención, Sí. como que choca a la gente. Está leyendo el libro y están como impresionados, como que una madre puede haber tenido pasado. Sí, puede Ahora, ser, pero uno piensa, Pablo, ¿cómo nació un hijo si no, si por no hubo supuesto, pasado? o sea, si es no real. hubo algo carne, ¿no? Pero claro, tú tienes razón en el sentido de que digamos, el estereotipo, Sí. el arquetipo, digamos, de madre El que arquetipo, claro. tiene que ver, digamos, un poco con eso, con una mujer muy abnegada. Abnegada. lo otro, Y puede lo otro- serlo, pero y lo puede otro, serlo. lo otro tal vez no es que se Bueno, desconozca, y una- sino que se y muestra una- poco. Me acuerdo que yo una anoté en una libreta, Michelle Sí. Bachelet. Ah, Yo la anoté. Yo creo que Bachelet también está metida acá. ¿anotaste algún detalle que te llamó la atención? No, algo hijos que... freaks. Ah, ya, ok. O sea, ya. qué horror ser hijo de Bachelet. Ya. 2. O por qué no hay padres, Ajá. ¿cachai? Sí. O por qué no se casó de nuevo, o quién se hace cargo, y por qué el primer damo, ¿te acordás que una época tuvimos a la primera dama, era el hijo? Sí. Que después tuvo un caso, ¿cómo se llama el caso? Sí, pues, De Rancagua. sí, claro, ¿no? ¿Cómo se llama? El caso Cabal. Cabal, ok. Sí. Entonces ahí cuando ese caso surgió, dije yo, mientras todos los periodistas estaban anotando que quién es la nuera, ¿te acuerdas? Que era re buena la nuera, re Sí. divertida. Claro. Yo anoté historia para una novela. Ya. O sea, Y viene por ahí madre e también. hijo. Ya, No, madre, pero me hijo, pareció claro. que también Bachelet Sí, representa, es como la mujer más poderosa de Chile, 2 veces presidenta, ahora quizás va a estar a cargo de las Naciones Unidas, o no sé.
pero todos sus hijos no tienen padre. Entonces eso llama la atención, ¿o no? Es interesante. Claro, o sea, me parece que no es la única persona, pero es la persona más famosa. Ya que mencionaste a Bachelet, Ya. mujer de poder, presidenta de Chile, relación con su hijo, muy determinante en su Y devenir. me parece muy raro Muy nombrarlo, determinante en su devenir político. Sí, además. y además es muy difícil. Si yo fuera hijo, yo he Sí. dicho, mamá, no, paso, no quiero ser. ¿Cómo ves las relaciones filiales de este nuevo gobierno? O sea, Kast vive en La Moneda con su mujer, tiene 9 hijos, la mujer sirve la comida. ¿Qué ves ahí? ¿Ves alguna novela? ¿Ves algunos personajes? Sí, o sea, todavía no, pero lo que sí quiero decir es que si se siguen portando mal y si siguen asusando la cultura, yo voy a escribir una novela. O sea, yo me cuento que ahora los escritores sí tenemos armas. O sea, si el gobierno se sigue portando como se está portando, como diciendo que la cultura no tiene importancia y... ¿Qué te ha llamado la atención de eso? O sea, ¿qué adviertes tú ahí? ¿Qué te preocupa de las señales que observas? Me preocupa la falta de lenguaje, me preocupa no saber articular, me articula una cierta incultura. Pero hoy quedé más calmado, que vi que la primera dama, fan de Papelucho, y estaba en una biblioteca. Lo que sí yo diría es como, ya, pues pongámonos de acuerdo. Para que Papelucho exista, tiene que haber una industria editorial, alguien tuvo que haber escrito ese libro. Para que esté en una biblioteca, las bibliotecas tienen que tener bibliotecarios, tienen que tener estufa, tienen que no mojarse con la lluvia. Entonces también hay que apoyar la cultura. Papelucho es mucho más que simplemente algo tierno y cute. Entonces, a mí me parece que Papelucho es un libro clave, que es un libro sobre la familia chilena, todo esto. Pero para eso hay que apoyar la cultura, y yo creo que la cultura es más, no un gasto, sino una inversión. Pero pensando en esto que tú retratas en este libro, ¿no? Y en esta exploración, ¿no? de los vínculos, de las relaciones, de las mujeres, de las madres, esto que este gobierno representa, Sí, ¿no? sí, Como es claramente familia. lo que se llama restauración. Claro. ¿No? Ajá. Sí, me parece que son unos pocos, son como la familia von Trapp, ¿no? Como de la novicia rebelde. Son, no quiero hablar palabras raras y no quiero meterme en problemas, pero claramente no representa la mayor... Antiguamente yo creo que eran muy parecidas a todas las familias del año 20, quizá, de 1920. Pero el 2020-26 yo creo que las familias se parecen más a la mía, a la que aparece en este libro. Son más singulares, más dañadas, más raras, pero no por eso dejan de ser familia. No, por Y eso, creo que siguen la familia siendo el nudo de la... no, por eso no hay amor. Por supuesto, y siguen siendo el nudo de la sociedad. Alberto Fuguete está presentando Ushuaia, un destino melodramático. Es el libro que tenemos acá, su novela, que ya pueden encontrar en todas partes, ¿no? Porque está en una editorial que se llama Tusquets, que es muy famosa, Sí, y que pone los libros siempre En tu librería favorita comercial antiguamente. en los lugares más destacados, ¿no? Pero además Alberto tiene una historia tremenda y se pueden encontrar muchos libros de él en general en la librería. Gracias por venir al Y programa, tiene Alberto. buena banda sonora, que un día la podemos tocar. Siempre Sí. los libros Fuguet tienen Sí. banda sonora, eso es un detalle muy... Tiene un epígrafe de Sandro. Y otro detalle que a mí me gusta mucho, se lo decía antes de la entrevista, es que siempre hay referencias a la radio en los libros de Fuguet. A las Obvio. radios, cosas muy específicas, muy concretas y muy documentadas. Así que muchas gracias por estar ti, acá. Pablo, nuevamente. encantado, Que te un vaya muy gustazo. bien. 7:57.